Hermanos, bendiciones, que la paz de Dios sea sobre tu vida. Continúo dando respuestas a algunas preguntas que ustedes nos han hecho sobre la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. Y nos preguntan sobre la resurrección, que cómo será y por qué hablamos de la resurrección. Bueno, decirles que el acto de la resurrección es el fundamento de nuestra fe, porque nosotros creemos que Dios vino a la tierra en la persona de Jesús. Jesús vivió entre nosotros como un hombre, lo único que sin pecado. Él no cometió pecado, pero murió. Él no debía de morir, pero murió en la cruz. Pero la clave no solamente está que murió, porque todos los demás han muerto. Hasta allí, él como cualquier otro hombre. Pero la clave es que él resucitó de entre los muertos. Y cuando decimos nosotros que él resucitó de entre los muertos, lo que estamos diciendo es, él está vivo. Él está vivo, él vive por los siglos de los siglos. Y en eso se fundamenta nuestra fe, ¿verdad? Entonces, porque si no fuera así, si él no hubiese resucitado, si no estuviera vivo, Dios fuera mentiroso, Cristo mentiroso, vana sería nuestra esperanza en él, vano serían el perdón de nuestros pecados, todo sería como los otros, es decir, alguien que cree en Confucio, en Mahoma, en cualquier otro Dios, ya sabe que va a un cementerio y ahí está la tumba y aquí está, esa tumba es famosa por los restos que guarda. Pero la tumba de Jesucristo es famosa porque está vacía. Él resucitó y la Biblia nos enseña que hay 3 resurrecciones. Una de ellas ya se llevó a cabo, que es la que te estoy hablando. Por ejemplo, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 dice, mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Oiga, cada uno va a resucitar en su debido orden. El primero, Cristo y sus primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces aquí nos da el orden de las resurrecciones. Y el primero en resucitar, desde luego, para nunca más morir, fue Cristo y sus primicias. Es decir, Cristo muere en la cruz. Y dice la Biblia que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no solamente Él resucitó, resucitaron las primicias de Él también. Sí, las primicias, dice que se aparecieron. Tú puedes leer eso en Mateo capítulo 26, 52. Dice que muchos se levantaron de entre los muertos, aún gente que quizás recién había muerto, porque había gente que los conocía, que los vio resucitados, ¿verdad? Porque no se podían ir todavía con Cristo. Cristo resucitó y estuvo un tiempito aquí resucitado. Recuerda que cuando se le presentó a María Magdalena, le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Entonces en ese tiempo los que resucitaron con Cristo caminaron ahí en Jerusalén. Esas son las primicias, Cristo y sus primicias. Esa es la primera resurrección. Luego dice, los que somos de Cristo en su venida, o sea, en el rapto de la iglesia. En 1 Corintios, siempre capítulo 15, versículo 51 en adelante, y 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, nos dice que cuando suene la trompeta, la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán de entre los muertos. Los que estemos vivos seremos transformados.
Esa es la resurrección de los santos, de la iglesia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Pero después va a haber una resurrección hasta el final de los tiempos. Dice, hasta que Dios o Cristo entregue a Dios el reino, hasta que haya suprimido todo enemigo, toda potencia, toda fuerza. Entonces, Apocalipsis capítulo 20 dice que Dios se sienta en el trono y los muertos en Cristo, grandes y pequeños, famosos y los ignorados, los ilustrados como los analfabetos, los poderosos como los débiles, capitanes, reyes, obreros, dice, resucitarán. Y cada uno se presentará ante Dios. Y luego dice, y el que no fue inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, tres resurrecciones, ¿verdad? Primero Cristo y sus primicias, que ya sucedió. Luego los que somos de Cristo, cuando Él venga por nosotros, por la iglesia. Y luego la final de resurrección, donde todas las personas van a resucitar. Todos van a oír la voz del Hijo del Hombre y van a salir de sus tumbas para ser presentados delante del gran trono de Dios como juez, ¿verdad? Entonces esas son las tres resurrecciones que la Biblia nos presenta. Entonces nuestra esperanza es que Cristo va a volver por nosotros, su iglesia, y que los muertos en Cristo, los que han muerto, murieron en esperanza. Por eso dice la Biblia, hermanos, no se pongan tristes por los que murieron en Cristo, porque si nosotros creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, también debemos de creer que nosotros vamos a resucitar así como Él resucitó. Esa es nuestra esperanza. Y al final, cuando a todo se haya cumplido, todo lo que dice la Biblia se haya cumplido, entonces la última resurrección para ser enjuiciados. ¿En cuál vas a estar tú? Esa es la pregunta. ¿En cuál de esas resurrecciones vas a estar tú? Así que Dios te bendiga y nos vemos pronto.